Ahora vamos a, todo creo nuestro público, nuestros televidentes, oyentes, quieren saber ahora, a quién tenemos a nuestro invitado especial esta mañana. ¿A quién, Claudito? Tenemos nuestro invitado especial. Por supuesto. Claro. Él ya nos visitó una vez y hemos agitado un poquito el ambiente. Esperemos que ahora también lo hagamos. El tema es, escuchen, medicinas tradicionales y saberes ancestrales. Nuestro invitado es Pedro Favarón Pellón. Ya lo conocen. Tiene investigaciones significativas, es académico, poeta, escritor, artista, audiovisual y entrevistado. No. Comunicador social. Entonces, Vamos a darle... ¿qué te parece? ¿Cómo ves el tema antes de darle la bienvenida a nuestro invitado? Primero tenemos que darle la bienvenida. Bueno, de acuerdo. Buenos días, hermano, y nuevamente darte la bienvenida. La última conversa fue gratificante y qué mejor poder seguir conociendo más aún de un tema sumamente vital, la medicina tradicional de nuestros pueblos originarios. Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias más bien por tenerme acá, por recibirme con hospitalidad, con generosidad en Radio Nacional del Perú y tener el gusto de compartir con ustedes y escuchar los bellos sonidos de sus lenguas que habla cada uno de ustedes. Bien, entremos al tema. Tengo interés en saber, de acuerdo a tu experiencia, hay formas de registrar aquellos conocimientos tradicionales vigentes, pero ¿cómo fueron tiempos atrás? ¿Hay forma de saber o solo tenemos testimonios personales? ¿O hay otras formas de documentar o testimoniar esta medicina vigente ahora, pero que viene desde mucho tiempo atrás? Bueno, es una pregunta interesante. En un pueblo como el Shipibo, yo creo que hasta hace poco se mantuvo bastante bien preservado los saberes ancestrales y medicinales. Por lo menos hasta los años 50, cuando entra el Instituto Lingüístico de Verano, que, digamos, puso una presión para que algunos de los saberes ancestrales fueran olvidados. Por ejemplo, se consideraba que la toma de la ayahuasca era demoníaca, o que el hablar con los espíritus de ciertas plantas era un diálogo satánico. Incluso en algunos momentos se consideró que el tomar masato, que es la yuca fermentada, podría ser también considerado un pecado. Ahora, esto no significa que todo el trabajo del Instituto Lingüístico de Verano estuvo equivocado. Yo creo que hay aspectos muy interesantes porque esta gente sí que convivió con los pueblos indígenas y aprendió la lengua. Y la base de toda antropología es esa: convivir con los pueblos indígenas y aprender la lengua. Hay cantidad de antropólogos acá en Lima que no saben las lenguas indígenas y no han convivido más que unos meses con los pueblos indígenas. Yo por lo menos, no digo que yo soy el experto en el tema, pero yo he vivido 10 años permanentemente en nueva comunidad. No eres un observador externo, definitivamente. No, si justamente lo que a mí me permite hacer estas investigaciones es que la familia de mi esposa, y usted sabe, ser pariente en el mundo indígena es fundamental, ¿no? Claro. Es fundamental. Se hace parte. Así es, porque hay conocimientos que solo se transmiten dentro de las redes de parentesco. Entonces yo pertenezco a una... Yo no digo que yo soy chipibo, ojo, sino que yo pertenezco a una familia que ha practicado la medicina por muchas generaciones. Y yo creo que la ha practicado bien. Entonces hemos tratado de rescatar las formas en las que el abuelo de mi esposa, Janine Bima, trabajaba y no las formas en las que actualmente el neochamanismo actúa, sino como se actuaba antiguamente. Chayta yachaykusunchik, ñawpa llaqtanchikuna hampikuyta yacharqaku, wiñaymanta pacha. Hinaptinqa kunan kay pachakunapiqa hukman ñamkachkan pipas hawamanta hamuq yachay wasikunamanta, institutukunamanta kaynata ñaninku. Yanqam paykunaqa manam allintachu hampikunku. Chay ruwasqankuqa harqachapa ruwayninmi nispanku. Chayqa mana yachijaqchu, ñuqanchikmi kikinchik qhawarikunanchik yachayninchikunata. En lo que queda, concretamente, y como decías en la primera entrevista,
Los responsables de tener confianza en nuestros conocimientos somos nosotros. No hacemos las cosas para que alguien nos dé una venia o una señal de aceptación. Cheksa sa hilata clodo kunjamateja pampatoqena hiwasaja hakasiptana taqekunawa arst awin karaki haniraki piqilq ata karaki tiukau hichuruna kana lupiña amuy noqt'aña wakisi kawjimateja pampaquranakas uthiu kanaka uqullau kunjamasa tunua wichachachilanakas hiwasaru yatist apchistu kanakaja awiskutinakan utan mayakiu hiwasaja yatist aptanukat hani uqilq ata karaki. Desde tiempos ancestrales, hermano Pedro, la tradición siempre estuvo en la tradición oral, valga la redundancia, de nuestros conocimientos ancestrales, y estamos hablando particularmente de la medicina tradicional. Y al poder nosotros adoptar y ser parte de nuestra cosmovisión, el buen vivir, qué importante también es tenerlo escrito, y eso es lo que estás haciendo desde la investigación, al poder tener la tradición oral desde nuestros pueblos originarios. Es bien interesante lo que dices, porque lo primero es la oralidad. Entonces, por ejemplo, en la lengua chipivo-conivo, yo creo que en muchas lenguas indígenas, por ejemplo, no hay un término para decir animal. Si yo digo a cualquier chipivo, ¿cómo se dice animal? Es decir, animal es yoina, pero esta traducción es inexacta. Porque, por ejemplo, tú le preguntarías, ¿el colibrí pino es un yoina? Y te va a decir, no. Pino es isá. Y el animal, el paiche o la doncella es yoina, te va a decir, no, es yapa. Entonces, no hay un término opuesto al humano que sea lo animal. Claro. Es más, es bien interesante porque en chipivo no hay forma de decir el ser humano es un animal. No lo puedes expresar, como se expresa en castellano y en otras lenguas indoeuropeas. Claro. Pero sí puedes expresar, por ejemplo, el árbol es como una persona. Hajiwi riki honikeska. Ese árbol es como persona, porque el árbol tiene un dueño espiritual, que puedes dialogar con él, puedes conversar con él. Este concepto, académicamente yo lo llamo cosmosemiótica, es decir, que todos los seres vivos participan del lenguaje, del diálogo y de la comunicación. Entonces, hay que partir desde los taxones del pensamiento indígena. El pensamiento indígena tiene un modo de entender el mundo que es ciencia nativa, ciencia indígena. Este término de ciencia nativa, ciencia indígena, lo acuñó Gregory Cajete, que es un intelectual indígena norteamericano. Yeah. Para mí es muy importante el diálogo con ellos, claro, porque ellos han llegado al doctorado sin perder sus raíces. Entonces tenemos que hacer el pensamiento de la ciencia no para que el pensamiento indígena calce y se valide en términos de la ciencia moderna, sino para hacer ciencia desde el pensamiento indígena, claro, con las propias categorías del pensamiento indígena. Entonces, primero vamos a la oralidad y luego, en un proceso posterior, vamos a la escritura. Pero lo importante es que los niños hablen de estos conocimientos, que los ancianos hablen con los jóvenes. No solamente que yo lo lleve a la escritura para hacerme famoso en la academia, sino que esto se fortalezca al interior de las propias comunidades. Pero yo creo que ahorita hay un riesgo que, por lo menos en el ámbito amazónico, todo se está vendiendo para el neochamanismo. Entonces, todo es dar de tomar ayahuasca a los pacientes, a los extranjeros. Eso es negocio. Eso a nosotros, desde la Clínica de Medicina Tradicional Nishinete, no nos interesa. Nosotros no damos ayahuasca a los extranjeros. Esto es un saber para los pueblos indígenas del mundo. Y esto no es porque yo quiera discriminar, sino porque la gente está muy endurecida de corazón, son muy soberbios, y para entrar a la medicina, para hablar con las plantas, hace falta humildad y hace falta estar en contacto con nuestra propia indigenidad, con nuestros territorios. Kameta taga picanda kiri Pedro, aquí me querido ñaca capchete de cana que dirori de mayora pueblo shipivo conivo y yo pero meca y cante y dirori meca ocamaro etni inchash pa en otsimache antero kameta a pinga tajeta wakaya tema te ocameta te era akena ka westjaro antero meca oka inchashi yo que ne paira ni te achari ni te payeni. Pedro, durante todos estos años de tu investigación, ¿en qué se diferencia el brujo y el médico? Eso es muy interesante, porque
Tú sabes que cuando uno lee la literatura especializada en aquello que llaman chamanismo, ¿no? Sí. Que es una palabra compleja porque es una palabra siberiana, no es una palabra nuestra, ¿no? Que se le ha impuesto la antropología a toda la población mundial, ¿no? En todos lados encuentran chamanes. Entonces la antropología amazónica especializada en chamanismo dice que uno puede ser brujo o médico al mismo tiempo. Y esto yo no lo veo que sea tan cierto. Porque en lengua chipiva, por ejemplo, yo digo Unaya, el Unaya es el sabio y ese es médico. Yube es el brujo. Bumán es el mentalista, el hipnotista, claro, el oracionista. Hay varias categorías, ¿no? Pero se diferencia claramente. El que es médico sirve a los demás. El que es brujo utiliza su conocimiento para su propio beneficio, sí, de manera egoísta y antisocial. Y ya rompe un esquema fundamental. Claro. Que atraviesa el conocimiento. Es un depredador de la exacto, comunidad. No fomenta los vínculos de parentesco. No es comunal lo que hace. Al contrario, es para él. Entonces, y ustedes dirán, pero tal vez Favarón está hablando porque es medio cristiano. Sí, yo soy medio cristiano, pero cristianismo indígena, ojo, es diferente, ¿no? No los hablamos con la planta, hablamos con el agua y hablamos con Jesucristo y todo está bien. Claro. Para nosotros todo está bien, ¿no? Ahora bien, el asunto está que el Hakun Nete, la misma lengua nos indica esto. Hakun Nete es el mundo sin mal, el mundo bueno. La persona que se conecta con ese mundo Raunet, Aninet, el mundo de los ancestros, el mundo de los dueños, tiene que tener Hakun Shinaya Honi. Tiene que ser una persona de buen pensamiento. El que es Hakun Mashinaya, es decir, el que piensa mal, el que es Yuwashi, el que es mezquino, ese nunca se conecta con los ancestros. ¿Con quién se conecta? Con lo que se llama el Inca Yuashiko Inca, el Inca mezquinoso. Entonces hay el Inca Hakun, que es el Inca bondadoso, claro, generoso, compasivo, con ese trabaja el médico. Y el Inca Yuashi o el Inca mezquino, con ese trabaja el brujo. Entonces, la lengua está llena, por eso hay que investigar la lengua, ¿no? Está llena de categorías que nos marcan una distinción entre lo que, para decirlo en quechua, ayin y manan ayin, es decir, lo que es legítimo, lo bueno, y lo ilegítimo. Lo mismo es hakun, hakunma. No es bueno y malo, sino es legítimo e ilegítimo. Chaningnio, mana chaningnio, con valor o sin valor, sin significación. Chainam, ñaupa siminchikunapi hariki tukui y mamantam rimana kunchik. Siminchikmi rexichiwanchik pi kashanchikta. Sapakamarunakuna llaqtanchikunapas. Chaykunatam yuyarinanchik chaykunamanta yuyaymanakunanchik. Efectivamente, en quechua tenemos una palabra fundamental que es uyuay, que es crianza. Y todos somos uyuas, ¿no? Uyuwakuna. El insecto o el microbio o la serpiente o los leones son uyuas, uyuwakuna, criaturas, ¿no? Solo hay una diferenciación, por supuesto. Dentro de los uyuas, runa son las personas, para diferenciar. Y hay otro asunto que lo que dices me recuerda también que en comunidades indígenas donde he vivido, de las que soy parte, se le daba importancia al equilibrio emocional. Muchos síntomas de las personas que hemos visto desaparecían con el tratamiento de la jayapa. Una persona muy querida, prestigiosa, con mucha experiencia, trataba amablemente a la persona que estaba en problemas, le conversaba con una voz cariñosa y esa persona recuperaba su espíritu bueno. Claudito, está interesante todo lo que estamos conversando con el doctor Pedro. Así que no se muevan, regresamos. Vamos un ratito, un corte comercial y regresamos. Continuamos con el doctor Pedro Favarón. De acuerdo, Manali. Bien, para todos recién los que se están despertándose, esta mañana tenemos a nuestro invitado, al doctor Pedro Favarón. Estamos hablando sobre las plantas medicinales del pueblo Shipibo Conibo. Su esposa es una hermana del pueblo Shipibo Conibo. Pedro, nuestros televidentes y también los que nos están oyendo esta mañana, ¿cuál es más fácil, ser brujo
o ser un médico. Y también háblanos sobre esta clínica Nishi Nete. Bueno, según tengo entendido yo, según me cuentan mis tíos, según me contaba mi suegro, mis tías, los abuelos, siempre se ha dicho que ser brujo es más fácil, ¿no? Porque ser médico son meses de dieta iniciática, sin comer sal, sin tener relaciones sexuales, sin comer dulce, sin tomar alcohol, ahí en el monte, ¿no? En cambio ahora se hacen dietas cortas que las rompen para irse a tomar cerveza. Entonces esa persona aprende brujería, pero no aprende medicina. Aprender medicina ya se ha vuelto muy difícil. Hay todavía algunos, yo tengo algunos tíos en los cuales confío, pero tíos y tías, ¿ah? Esto hay de ambos sexos, ¿no? Pero esto es cada vez más difícil de encontrar. Encontrar un buen sabio hoy por hoy es casi como encontrar una aguja en un pajar. Y eso es cierto, hermano Pedro. Yo recuerdo a un niña en mi infancia, teníamos 2 yatiris, en este caso curanderos, en la comunidad. Y en mi comunidad ahora no hay, tenemos que ir a otra comunidad y ciertamente es que conocemos, nuestros abuelos nos los cuentan, entonces es tan valioso poder destacar su conocimiento y esto es la transmisión intergeneracional que nos comparten y nos enseñan y que sí tenemos que ir donde esta persona sabia, curandero, ¿no? Entonces es buscar una aguja, como bien lo indicas. Pero también quisiera preguntarte justo antes del corte, estábamos hablando de estos principios que tenemos en nuestros pueblos originarios, valores que quizá algunos lo estamos restando, por así decirlo, que es necesario darle la importancia que merece, porque por ejemplo, al poder contar los cuentos hay un conocimiento de por medio y a través de dar la importancia a poder conocer las plantas medicinales, en este caso de nuestros pueblos originarios, también es dar ese conocimiento, esa investigación que hay en nuestros pueblos originarios, darle esa importancia de que tenemos que destacar el conocimiento que se tiene que compartir, así como nos han compartido nuestros abuelos. Claro, yo en mis investigaciones, buena parte de mis investigaciones giran en torno a las narraciones. Exacto. Y a los cantos medicinales. Y lo que yo concluyo es que las narrativas son ejercicios filosóficos, en pleno sentido del término, solo que no hacen esa separación moderna entre, para decirlo en términos griegos, entre mitos y logos, entre narrativa y reflexión racional, sino que la reflexión racional está dentro de las historias y lo interesante es que cada quien las capta de acuerdo a su estado de conciencia. Entonces, una misma historia no nos dice lo mismo a todos. Una cosa le dice a un niño, pero a un sabio, lo que en quechua se dice un yachak, por ejemplo, claro, le va a hablar mucho más, porque él va a saber leer más los matices de la historia. Y lo que yo propongo es que es necesario ir más allá de la descripción etnográfica. Es decir, ya, está bien. Yo, por ejemplo, como yo no he nacido en un pueblo indígena, yo creo que son los propios indígenas a los que les corresponde decir, nosotros somos así. Eso no me corresponde a mí. A mí lo que me corresponde como ejercicio antropológico es desfolclorizar los saberes y ver cuál es el aporte de los saberes indígenas al mundo moderno. Porque estamos en una crisis civilizatoria. Por ejemplo, estábamos hablando antes de empezar la entrevista de la inteligencia artificial, que yo creo que está mal llamada, sino que son programas de cálculo complejo. Estábamos hablando de cómo la gente está cada vez más aislada de sus comunidades humanas, pero también aislada del conjunto vital. Y el ser humano tiene una conciencia primordial, todo ser humano, no solo los pueblos indígenas, todo ser humano tiene una conciencia primordial que no se siente plenamente en salud si no tiene una conexión, un vínculo afectivo con el territorio, con las plantas, con las montañas, con el bosque, con el mar, porque el ser humano es parte del cosmos. Entonces, cuando no nutrimos eso, cuando nos encerramos en la ciudad, cuando nos encerramos en nuestros cuartos, cuando nos perdemos en el aislamiento social de las realidades virtuales, cuando lo único que importa es, según la lógica cibernética, la eficiencia, la productividad, el ser humano pierde valor
y se empieza a enfermar, empieza a generar malestar. Totalmente. Entonces los saberes indígenas no son un residuo del pasado, sino que van a ser fundamentales para que el ser humano no se pierda en esta primacía cibernética. Y esto no es un rechazo ni a la tecnología ni a la No, ciencia claro que moderna, es la necesidad de equilibrar los saberes, de equilibrar los saberes para que la ciencia ya no se base en la dominación, sino que se base en la proliferación de la vida. Es decir, que el conocimiento científico sea parte del cuidado de la diversidad de la existencia, porque el ser humano, y eso lo han sabido todos nuestros ancestros, somos guardianes de la vida. Y no podemos ser una plaga que enferma la vida, sino que tenemos que ser guardianes de la vida. Entonces los saberes indígenas, los que quedan, son urgentes de escuchar para retomar ese compromiso ético. Chaynapunim, yachayninchikunata wahaychason, yachayninchikunam allin llaqta kayman apawanchik, yachayninchikunam yachachiwanchik imayna allin runa kayta, runa masinmanta nanachikoq runam kananchik, llaqtam chikpa sutimpi imatapas munananchik. Efectivamente, creo que es un tiempo también de decantar los conocimientos que se construyen en el seno de la vida comunal, de la vida social, y aquellos otros que ya se salen un poquito de ese esquema fundamental. Por ejemplo, la utilización de la medicina ancestral para aparecer como chamanes, el canto remedio, y en la cultura andina igual. Hay jóvenes que admiro que hacen música fusión, pero ya se les quiere otorgar otros valores como si estuvieran representando los pueblos o fueran los líderes del renacimiento del quechua cuando ni siquiera saben hablar quechua. Lo que están haciendo es utilizar el quechua para vender. No estoy aludiendo a nadie y si alguien quiere aclaraciones, con mucho gusto, pero ya es hora de decirlo. Entonces, ¿cómo afirmar los conocimientos que son parte de la vida comunal, de la vida de los pueblos a todo nivel? Y hacerla respetar. Exacto. Hacerla respetar, porque ya vemos en redes sociales, se hacen pasar que son chamanes, ya están lucrándose. O sea, de verdad tenemos que hacer una campaña, alzar nuestra voz para que nos estén apropiando de nuestra medicina, nuestra medicina ancestral. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y quiero sumar que la situación es más grave. Porque, por ejemplo, hay casos de violación de mujeres extranjeras en sesiones de ayahuasca. Hay casos de extranjeros que han entrado en crisis psicótica por tomar ayahuasca o por llevar mal sus dietas que han matado a los supuestos chamanes. Eso ha sido publicado. Así es. Hay casos de, tampoco voy a mencionar nombres, pero de supuestos chamanes indígenas que, por ejemplo, ya no pueden entrar a Canadá porque tienen denuncias de abuso sexual. Entonces, la situación es bien grave y esto yo no creo que personalmente que lo pueda regular el Estado. No. Estos son las propias comunidades las que tienen que separar la paja del trigo. Y lo digo con mucho respeto, porque yo no puedo suplantar a otro, porque justamente dicen, Favarón está hablando como si fuera representante de los pueblos indígenas. No, yo no creo en la representación. Nadie es representante de los pueblos indígenas, porque la teoría de la representación es una teoría moderna burguesa. Ese es aliquid stat pro alicum. Algo está en lugar de algo. Acá no hay representación. Así es. No hay embajadores indígenas por si acaso, porque no somos Estado-nación, ¿no? Para tener embajadores. Acá lo que hay es gente que habla por sí misma, ¿no? Entonces yo como miembro de una familia indígena, ahí sí me voy a poner un poco duro y les voy a decir, si nosotros las familias indígenas, y eso nadie puede negar que lo soy, ¿no? Si nosotros las familias indígenas no cuidamos nuestro legado, no lo va a cuidar nadie más que nosotros. Y si nosotros no hacemos valer nuestras prácticas, porque estos saberes de verdad curan, pero cuando son bien llevados, cuando son bien practicados como los antiguos. Así es, Pedro, lo que estás diciendo es muy cierto. Y Pedro, háblanos otra vez quiero saber de esa clínica, porque mira, de esta clínica y también, mira, y la tarifa, sabes cantar un poco en lengua shipibo. A ver, podías también un poquito deleitarnos si quieres con esa canción para llenarnos de buena energía. Vamos parte por parte. Tranquila. Vamos parte por parte. No te pongas manallín. Bueno, entonces, la cuestión es que tenemos en la comunidad nativa Santa Clara, que es la comunidad
de mi esposa. Ambos padres son nativos de esa comunidad. El terreno que ocupa la comunidad nativa Santa Clara y Yarinacocha era trabajado por nuestro abuelo Francisco Agustín, que él lo dona a la comunidad. O sea, somos netos de ahí, mi familia es neta de ahí. Claro. Y ahí tenemos un espacio que nos lo donó mi tío Nemesio Agustín, que Negesman. Él nos donó un espacio que es el Jardín Etnobotánico Nishinete. Ya. Es el último espacio, uno de los últimos espacios de bosque que queda en la comunidad Santa Clara. Y eso lo estamos cuidando y estamos tratando de investigar qué plantas tenemos para ponerlo en valor. Pero incluso los comuneros lo pusieron en valor porque dicen que en la época del COVID se metían al jardín a sacar las plantas para hacer las vaporizaciones y curarse. Cosa que está muy bien, porque las plantas están para curarse. Hubiera sido bueno que avisen, pero bueno, así es la gente. Se metían a sacar, bueno, qué bien que les hizo bien. Ahora, además de ello, tenemos en Nishinete un proyecto de reforestación, porque hay una parte en la que mi tío Nemesio criaba vacas. Entonces eso ya no cría las vacas y ahora estamos reforestando. Entonces, con plantas medicinales y maderables. Entonces, es un espacio de bosque. Entonces, es clínica de medicina tradicional y centro de estudios ancestrales. Lo que nosotros queremos es recibir gente que venga a estudiar nuestra medicina, pero con profesores de la comunidad, con profesores indígenas que les puedan explicar. Entonces hay que capacitar también a los profesores en su diálogo intercultural, porque saben lo suyo, pero también hay que saber cómo dialogar con los extranjeros, ¿no? Además de eso está la medicina, pero nosotros nos dimos cuenta que recibir a los extranjeros era problemático porque querían nada más, la mayoría de ellos, tomar ayahuasca. Claro. Entonces nosotros no damos de tomar ayahuasca, sino que conocemos algunas plantitas con las que cuando vienen las personas con buena intención, las podemos purgar, hacer vomitivos, vaporizar, hacer baños, pero no porque seamos maestros, sino porque conocemos las plantas nomás. Y una tía mía y un tío mío, ellos sí curan con sus cantos. Entonces podemos apoyar, pero nuestro interés es que sobre todo vengan personas de pueblos indígenas a curarse. Entonces queremos desarrollar vínculos, por ejemplo, con Canadá, donde tienen programas muy interesantes de rehabilitación de adicciones a los juegos, adicciones a las drogas, con ceremonias tradicionales. Ajá. Entonces poder complementar eso con nuestro Hacer conocimiento. intercambios, ¿no? Así es, porque por ejemplo, un adicto a la droga o un adicto al alcohol, un alcohólico, es una persona que su espíritu, su alma, está capturada por el espíritu del alcohol. Entonces nosotros, en Canadá, como que ya se han olvidado un poco cómo traer el alma de vuelta. Nosotros sabemos con el canto, bueno, mis tíos saben con el canto cómo traer el alma de la persona capturada. Hay que entrar al mundo del alcohol y traerlo de vuelta. O por ejemplo, la gente que sufre veteranos de guerra, porque hay indígenas en Estados Unidos que han participado en las guerras y están con traumas. Claro. Entonces, su espíritu, su alma está capturada en el mundo de la guerra. Entonces hay que entrar ahí y traerlo de vuelta. Como se cura un susto, como se cura un constipado, llamándolo, Claro. diciendo su nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos que Cintia está cutipada, ¿ya? ¿Ya? Entonces A hay ver. que cantarle a Cintia para traer su alma. Ya, Ya. ves. Entonces, yo Para que Clodomiro no me ojee. No, Ya, claro. para quiero que no te ok, ojees. Ya, claro. porque Entonces Clodomiro hay que me- traer Cintia Janeya mi metzahane min kayahu. Entonces, ¿qué canto? Tú te llamas Cintia, tu nombre hermoso es Cintia, mi metzahane, ¿no? Y nombrándote, estoy trayendo Claro. tu alma. Entonces, el canto tiene la fuerza para traer el alma. Entonces, por ejemplo, persona que ha sufrido abuso sexual, esa persona está capturada Sí, pues. en el mundo del abuso. Por eso se despierta en las noches con pesadillas, Claro. no puede traer. Entonces, hay que traer esa alma de vuelta al cuerpo. Entonces, estas son cosas que la psiquiatría, por ejemplo, o la psicología no saben hacer. No. Entonces, ¿qué hacen? Según Alcohólicos Anónimos, un adicto siempre será un adicto. Entonces, lo único que se puede hacer es dormir la adicción, narcotizar la adicción con nuevas drogas. Con el peligro de que recaiga en Ah, cualquier momento. En ¿no? cambio, nosotros tenemos plantas para qué? Desintoxicar el cuerpo. Cuando tú desintoxicas el cuerpo, o sea, la propia toxina es la que pide más toxina.
Cuando tú con la planta desintoxicas el cuerpo, la persona deja de pensar en drogarse, deja de pensar en alcoholizarse. Después hay plantas para asquear a la persona, o sea, purificar y asquear. Y yo he visto hacer, a un tío mío lo he visto hacer, entrar al pensamiento de la persona, al pensamiento, y sembrar en como quien sembrar un chip, claro. Así, sembrar en su pensamiento para que se asquee la droga, para que ya no crea, ya no quiera más. También hay plantas para la tranquilidad. Por ejemplo, la persona que es muy promiscua sexual. Entonces hay plantas para tranquilizarlo. El que es muy muchaco, hay que darle esas plantas para tranquilizarlo. Pero también sirven para el alcohólico, también sirven para el adicto. Entonces hay cantidad de plantas y cantidad de poesía medicinal, porque es poesía medicinal, que tenemos dentro de los miembros de mi familia, no yo, ¿no? Sino como conjunto familiar con el que podemos ayudar. Pero para ello hay que tener gente, como decía yo, que venga con humildad. Claro. Que sepa pedir ayuda, que reconozca que tiene un problema y que además esté dispuesta a conectarse con la indigeneidad del ser. Por eso yo decía, trabajar con gente que ya tiene un trabajo en Canadá para hacer lo que ellos no saben hacer y complementar su trabajo. Pero es bien interesante que, por ejemplo, acá en Perú hay chamán indígena alcohólico. Eso no puede ser, pues. Claro. Con nuestras medicinas, nosotros nos podríamos curar de eso, en vez de estar haciendo las dos, porque el chamán alcohólico ya va a ser brujo nomás. Brujo nomás, pues, eso es cierto lo que tú dices. Así que, ¿qué podemos darle de tomar a Clodomiro? Mucho habla. Con tal que no haya un antídoto para el café, yo estoy tranquilo. Brisadita quería hablar. Esta clínica de medicina amazónica ya está en camino, hermano Pedro. Bueno, es informal, ¿ah? O sea, es en la comunidad, es un producto comunitario, no está en papeles, no está en ningún lado, pero existe. Porque para la comunidad existe, pero no es comunitaria, es de mi familia. Entonces, sí hemos recibido mucha gente, el Jardín Botánico existe, estamos haciendo proyectos de investigación en el Jardín Botánico. Ahorita tenemos un proyecto, por ejemplo, con el restaurante Central, ese famoso restaurante, tiene un lado cultural que se llama Mater, y con ellos estamos haciendo un catálogo de plantas, pero lo estamos haciendo con mi esposa Chunun Bencho y con sabios de la comunidad, con sabios de nuestra familia. Entonces ellos cuentan en Shipibo, hacemos la traducción al castellano de lo que han contado, y mi esposa dibuja la planta, mi esposa es artista, ¿no? Entonces dibuja la planta, pero también dibuja al dueño espiritual. Porque a nosotros lo que nos interesa mostrar es que estos dueños espirituales son como gente, son personas, porque hay una conciencia colectiva de la especie. Y esto a mucha gente le puede sonar una superstición, pero hoy por hoy hay un biólogo italiano, Stefano Mancuso, una persona que ha sido incluso mandada al espacio por la Unión Europea para investigar las plantas a gravedad cero. O sea, un biólogo reconocido que habla que todas las plantas tienen conciencia, que todas las plantas tienen memoria, que las plantas se reconocen cuando son parientes, que se comunican entre ellas lanzándose hongos por debajo de la tierra y que tienen conciencia colectiva como especie. Esto ya está comprobado por la ciencia. Entonces, la ciencia, al superar el paradigma mecanicista, no está siendo igual que los conocimientos indígenas, que son más poéticos, pero ya hay puntos de convergencia, puntos de conversación, y cada vez lo van a ver más. Solo que los científicos positivistas no se han dado cuenta que su paradigma ya se cayó, se acabó. Ya estamos ahí con una kaita yuyarisun. Chainam. Ñujanjeja chaitaja yachanchikmi. Sachakuna yako mayupas, guayirapas, kunturpas, tukuyiniraj uywakunapas, kawsayniyuq mikanku, yuyayniyuq mikanku. Chayraykum ñujanchik kusisqa Sayu, kamaska puniwa hilata clodo con jamateja up jaraktana kaujibateja pampakorana kan pipiniu hiwasak kun qolt asip jaraktana yatirina karusa walpuni hupanakat samt asip khanyani pampatoken yatisiptan maiteja hupanaka alaj pacharusar hapcheja yakhanaka hiwasak takt up jaraktan yakhailu chakkama sart up jaraktan kun jamateja pachama saru hiwasasa yakt up jaraktana uyut up jaraktan ukanaka amt anyawa quisiera que Hiscalalanacaru Yatis Abjañani. Otro tema también, hermano Pedro, coméntanos de esta Maloca, una casa cósmica que está en el exterior, que por supuesto lo hizo su esposa. Cuéntanos. Sí, esta es una obra de arte que hicimos junto a mi esposa, se llama una instalación inmersiva,
y está basada en la idea de la maloca, pero no la maloca chipiva, sino la maloca como arquetipo de la vivienda amazónica, pero está recubierta por fuera con mostacillas con diseños cremé. Entonces para nosotros es la maloca arquetípica de los dueños de la medicina. Y lo estamos describiendo como un vientre cosmopoético, en el sentido que uno entra a la maloca y uno tiene una experiencia de inmersión y de contacto con la totalidad de la vida. Otro refugio. Porque la casa amazónica no nos separa del mundo, sino que es una casa abierta en diálogo con la totalidad. Y dentro de la maloca hay perfumes hechos por mi esposa de plantas del jardín medicinal que se llaman Nui Yao, que es la medicina del afecto, la medicina del amor. Entonces la gente que va se sale bendecida de ahí. Y nosotros pensamos que los dueños de estas plantas habitan en esa maloca. Entonces el que va a la maloca entra en conexión con ellos. Y esta maloca está hecha en una fundación, la Fundación Serviere Monsuárez, en Uruguay. Y lo interesante es que es una maloca amazónica, pero hecha con materiales del Uruguay. Que el uruguaí es una palabra guaraní, ¿no? Ahí vivían los pueblos charrúas guaraní. Entonces estamos haciendo con eucalipto, que bueno, es una planta de Europa, pero afincada en América. Totalmente. Estamos usando con pajas recicladas. Entonces utilizamos, eso es lo interesante, materiales del Uruguay para territorializar lo amazónico en el Uruguay. Entonces hay un diálogo de territorialidades. Entonces esto viene con la idea de que el arte, el pensamiento indígena, siempre nace de un territorio, pero se puede universalizar. ¿Cómo es esto? Lo indígena no es lo particular, lo indígena es lo universal del ser, porque todos los seres humanos venimos de pueblos indígenas. Por ejemplo, yo me he hecho hace poco mi examen genético de ADN. 10% de mi ADN era de indígena americano, pero buena otra parte eran celtas. Y los celtas eran pueblos indígenas de Europa que hablaban con los bosques, que consideraban que los bosques eran sagrados. Y también mi abuela era vasca, que también son pueblos indígenas europeos. Entonces, habían pueblos indígenas europeos. Todos venimos de una raíz indígena que debemos redescubrir. Claro. Entonces, lo indígena es lo universal del ser. Y para acabar, es como el árbol. El árbol hunde sus raíces en un territorio particular. Así es el pensamiento indígena, pero a la vez el árbol capta el sol, capta la lluvia, capta todo. Entonces está en contacto con la tierra, pero también con el cielo. Así es nuestro pensamiento. Nace en nuestras lenguas, nace territorializado, pero habla a la totalidad del ser humano para reencontrar un camino de habitar la tierra más hermoso y más armonioso. Claro. Kameta taga picanta quiere Pedro tema aquí me quiere ir ori meca coatsimeca yo te hero pashine puyachine ataca na bis Canadá yora sheri piari paeni yo te hero skadro beca avintaron yo te ir ori meca anta yora pueblo shipibo komnibo tima que iroña ka pankot avinta itrimaro etene yora tsiripaeni yo pero tan charre yo me estaba kay apiteroete a que me querido ña cada que me vetska que oka pankot anta yana que ora vetska que spatagaro ina anta na pitski ara kati meka Uruguay tema o metri cada que me querido iro ataque ari que aí tapa que maro ten atri pain ana pankot que tema kameta estou ana o shikishinska o pawa que meka oka inchashi yo pero otro ina o poto zero e hatita ni meka country meka staroli meka ora paine aparo paine enchajo pashni etira. Pedro, si todos quieren ahorita ir a visitar a esta clínica, ¿a qué número? Facebook, Instagram, ¿dónde? No, ahí no llega cualquiera. Ahí no llega cualquiera. Ahí llega personas que realmente el gran espíritu las permite llegar. Claro, y no es un asunto, nunca hemos querido hacer un asunto mercantil. Nosotros vivimos del arte, vivimos de mi trabajo en la academia, la medicina, podemos cobrar, pero es muy poco lo que cobramos, nada más para pagar a los otros médicos y la comida. Y entonces recibimos a personas que van llegando llevadas por el gran misterio de la vida. Ciertamente. Sobre lo último que dijiste, también hay que pensar un poco en que la identidad no son 3, 4 lineamientos que dices asumir, sino es un modo de ser. Un modo de sentir, de respirar. En mi casa hay tierra dentro de la casa, hay plantas, hay insectos y vivimos naturalmente. Ningún insecto está de más, hay telarañas por acá y las palomas vienen a comer junto con nosotros. Entonces, eso me hace sentir bien.
seguramente que es una expresión de mi identidad. Y Por listo, supuesto. simplemente. Así es. Muchísimas gracias, Pedro, por estar esta mañana ¿Qué, ya con terminó? nosotros. Hoy. El programa, claro, y a nuestro productor Imoki. Managing, Ya está Imoki. diciendo, ya tenemos que ir a tomar nuestro desayuno. Bueno, el tercer round, ¿cuándo va a ser? ¿Alguna vez? Cuando ustedes quieran, para mí más bien es un gran honor que ustedes me tengan, porque hacer un programa dirigido en lenguas indígenas, pensado desde el pueblo indígena, desde los pueblos indígenas, para mí es un reconocimiento a mi trabajo que ustedes me tengan. Para mí es mucho más importante estar acá que estar en Harvard, por ejemplo. Y no lo digo por populismo, a mí me gusta también cuando me reconocen en las universidades extranjeras, pero anda a hablar con otras personas que también están conectadas desde su propia raíz indígena y que te reconozcan, sí, lo que él está hablando es verdad. Si yo lo que estoy hablando es verdad para ustedes, recién entonces puedo hablarlo en el extranjero. Bien, hasta aquí hemos llegado con Hilatakuna Paye, Hinaptinja, Kai Hamog, Domingo Piñamos Manta, Kai Pipuni, Tupaycanagoso. Kamaja hakisin kama, hilkuyakana kama, domingo ru hakis abjaraquiñano kamaja hakisin kama. Pasó aquí, Pedro. Pasón, que ya que Hatana. tu pananchiscama.